Este agosto en México vamos a tener un retiro de un mes. Y la idea para hacer este retiro en este momento tiene dos fuentes de inspiración. Una es el retiro anual que se lleva a cabo en el monasterio de Kopan en Nepal, que es un retiro, una introducción al Dharma, pero también es una presentación del camino gradual completo en formato de retiro. La otra fuente de inspiración es el retiro de 3 meses de purificación de karma que llevamos a cabo el año pasado en Oaxaca. Y durante ese retiro se me hizo muy claro que la comunidad de Dharma que se ha formado ahora en América Latina es absolutamente preparada para empezar a tener logros de integrar por completo el Dharma en sus vidas, y que la gente estaba realmente preparada a hacer el trabajo transformador que el Dharma nos ofrece, y que el contexto de un retiro en lo que nos sacamos del contexto de todas las expectativas mundanas, las identidades mundanas, las preocupaciones ordinarias y las distracciones continuas de la vida moderna. Nos alejamos de esto y exploramos el espacio interior en toda su flexibilidad, ya que nuestro potencial, nuestra mente no tiene forma y no tiene límites. Si nos preguntamos qué es que nos limite, son las identidades que nosotros agarramos, las expectativas de caber dentro de los normas de nuestro alrededor, y básicamente las redes de interconexiones en que normalmente vivimos, en términos del trabajo, familia, todo. Y al permitirnos pensar qué quiero, quién soy, de qué soy capaz, si suelto mi identidad de mamá, abuelo, no, hermano, esposo, esposa, y simplemente pienso que soy ser humano y qué es un ser humano capaz de lograr en una sola vida. Y este espacio que se ha creado como un retiro, los retirantes en Oaxaca nos dieron a todos la prueba de que son realmente preparados para transformarse usando las herramientas del Dharma. Solo lo que necesitaban eran las condiciones, no el contexto de un retiro. Y para hacer accesible estas condiciones y este contexto de un retiro para más personas, porque entendemos que no todo el mundo puede dedicar 3 meses a un retiro, esto es mucho, pero un mes ya quizás esto sí, ¿no? Que la familia que no acepta 3 meses, bueno, pues un mes más o menos, ¿no? Y el retiro que vamos a estar haciendo en agosto va a usar mucho del formato del retiro del Lamrim que se lleva a cabo en Copán, que era mi casi primera entrada en el Dharma, y sé por la experiencia y también por haber visto el impacto en muchas otras personas que este formato realmente funciona. Y es una combinación de pláticas, porque como gente que no han nacido en una cultura budista, hay muchos conceptos nuevos que necesitamos aprender y contemplar y estudiar, ¿no? Así que hay un aspecto de pláticas y habrá probablemente 2 pláticas por día.
Pero el otro, uno son grupos de discusión para también aprovechar de la oportunidad de estar con nuestra comunidad, de estar formando amistades de Dharma, para incluso aprender cómo llevar a cabo una conversación completamente basada y cuadrada en principios dármicos, que aprendemos al conscientemente estar teniendo intercambios en un contexto de retiro. Y para aprender el uno del otro. Pero además, otro fundamento del retiro de Copan de un mes son las meditaciones analíticas. Y en términos de nuestro progreso en este camino espiritual, se habla de las 3 sabidurías que necesitamos. La primera son los estudios. Y más o menos en la etapa en la que estamos ahora en América Latina, los estudios van bien. Tenemos relativamente muchas oportunidades de escuchar, de recibir enseñanzas, de leer libros. Y hay una forma de sabiduría que surge simplemente al haber ingerido los conceptos, estudiar. El segundo es contemplación, como masticar, ¿no? Y la discusión nos ayuda en contemplar las caminatas que habrá, también son maneras de contemplar. Todo lo que nosotros hacemos en el entretiempo cuando estamos reflexionando sobre lo que oímos o escuchamos en enseñanzas, forma parte de la contemplación. Pero finalmente, para integrar con nuestro ser una perspectiva de Dharma, hasta que no es que entiendo que desde el punto de vista budista, sino que así yo puedo ver el panorama, ¿no?, espontáneamente desde el punto de vista. Y veo, bueno, pues dado la interdependencia, esto es lo que hay aquí, ¿no? Pero más importante es que la sabiduría de meditación es el momento en que las enseñanzas, que son verdades, tienen su función de completamente transformar la mente que ha absorto estas perspectivas. Y para muchos, aunque sí tenemos muchas oportunidades de recibir enseñanzas, este paso de saber cómo sentarnos y hacer una sesión de meditación analítica sobre un tema que hemos recibido no es un aprendizaje que hemos recibido suficiente, creo yo. Y este punto en que vemos, escuchamos, tenemos un nuevo tema, nos parece como magnífico, fascinante, pero no es lo que espontáneamente me surge, ¿no? Por ejemplo, en términos del cultivo de la compasión, ¿no? Que podemos intelectualmente saber que pues sí es cierto estadísticamente que todos los seres han sido mis madres. Sí, estadísticamente sí es cierto. Y lo contemplamos y pues sí es cierto, así es. Pero para ver a los demás seres como tu madre, esto es lo que surge de la meditación analítica. De verlo, no pensarlo o creerlo, ¿no?, sino de verlo, ¿no?, saberlo. Y durante ese retiro vamos a tener varias sesiones diarias de meditación analítica guiada, con el propósito de poco a poco nosotros ir entendiendo, bueno, ok, es así que se lo hace. En la plática había estos puntos y así yo misma me organizo, me estructuro una sesión de meditación analítica. Y como en todos nuestros retiros últimamente,
habrá también la oportunidad de hacerlo en formato de retiro a distancia, que es un retiro realmente parcial, pero es oportunidad de poder participar hasta cierta medida en el retiro. Y sería un retiro de un mes en que los a distancia que no están en el retiro presencial pueden conectar y participar en una sesión, la última sesión en la noche a las 8, creo. Y probablemente esto ya es todavía por decidir, pero probablemente esta última sesión sería una sesión de meditación analítica para nosotros ir aprendiendo esto. La otra posibilidad que estaba pensando es quizás un retiro de tomar y dar en lo que estamos continuamente haciendo esta práctica, pero probablemente en este caso sería un retiro de meditación analítica, meditando todos los temas del hambre a lo largo de este mes. Una cosa que va a ser un poquito diferente en este retiro, que se distingue del retiro de Copán, es que también vamos a agregar actividades de autoanálisis del estilo que hacemos en los cursos en el Instituto Buda Dharma, en los cursos en línea, para asegurarnos que realmente lo estamos integrando, ¿no?, con nuestra, ¿no?, arquitectura interna, ¿no?, con nuestro corazón. Y básicamente esto va a ser el formato. En el vamos también a tratar de importar lo que experimentamos en el retiro de 3 meses, que la parte central en el retiro de 3 meses era este segundo mes, en el retiro de un mes va a ser este segundo complejo de 10 días, pues 10 días, 10 días, 10 días, que vamos a pasar este tiempo central en silencio, para realmente darnos el espacio, permitirnos compartir la experiencia con muchas personas, pero sin perder el enfoque interior. Y durante los primeros 10 y últimos 10 días de retiro habrá silencio empezando la última sesión y terminando cuando se termina el almuerzo al mediodía. Habrá una oportunidad de tomar los 8 preceptos Mahayana, los Sojong Mahayana, para los que quieren, y en algunos días lo vamos a hacer todos. El enfoque en términos del tema del retiro es de darnos la oportunidad de repasar todo el camino budista de manera muy estructurada, usando la estructura que Atisha, el gran erudito y pandito indio que trajo el Dharma en la segunda fase al Tíbet, que él creó, que es el Lamrim, que quiere decir camino, Lam es camino, gradual, Rim es secuencia o gradual, secuencial. Y esto tiene el beneficio de que la estructura que Atisha creó nos permite incluir personas de distintos niveles, porque estamos tratando en usar una base para construir como escaleras. Y aun si estamos un poquito ya más adelantado en nuestro trabajo espiritual, hasta la medida que podemos fortalecer las escaleras previas, más podemos contar en adelantarnos, en seguir subiendo. Y para gente que son principiantes, se empieza con el inicio. Y a la misma vez también para nosotros puede ser que hay gente que hemos recibido enseñanzas muchos años,
pero en realidad nuestra práctica ya está enfocada en una motivación que no participa en las escaleras más altas. Y esto nos da la oportunidad de identificar realmente dónde estamos y saber, ok, ya, dado que aquí estoy en realidad, ¿cómo yo ahora tomo el siguiente paso? ¿Y cuál es el siguiente paso desde donde estoy yo? A la misma vez, el retiro va a tener un enfoque muy directo y específicamente orientada hacia el cultivo de compasión. Y combinar o tener este enfoque del cultivo de compasión usando la estructura del camino gradual, en realidad es muy apropiado y creo que es completamente adecuado, porque si miramos las 3 etapas en las que se divide el camino gradual, la primera es la etapa en que lo que más nos preocupa o más nos motiva es no sufrir, ¿no? Ni en esta, pero tampoco en vidas futuras, ¿no? Y en esta fase temas como muerte e impermanencia se nos tocan muy fuerte, el valor de la preciada vida humana que tenemos, ¿no? Y el sufrimiento que hay en los otros reinos. Esto nos impacta muy fuerte, ¿no? En la siguiente fase o la segunda etapa del camino gradual, ya nos damos cuenta que no es solo esta vida que sufro ni una vida futura, sino que estoy metida en ciclos de sufrimiento que yo sigo, ¿no?, empujando, yo sigo girando esta rueda de sufrimiento con todas mis acciones aflictivas, ¿no?, bajo el poder de las emociones perturbadoras. En esta segunda fase lo que nos motiva es de salir de los ciclos de sufrimiento, ¿no?, y de realmente trabajar con las causas de nuestro sufrimiento, ¿no? Y la tercera fase y la última en esta presentación de Lauren de Atisha es lo que nos motiva es que el hecho de que no solo yo estoy aquí en estos ciclos, sino nosotros todos, ¿no? Y aquí encontramos lo que convencionalmente se identifica como compasión, o en un camino budista, bodhicitta, ¿no? Y la diferencia entre compasión y bodhicitta es que con bodhicitta es yo me tengo que iluminar para poder beneficiar a otros, ¿no? Que por compasión vemos, ¿no?, que todas las formas de sufrimiento que vemos en todos que conocemos, ¿no?, son innecesarias. El sufrimiento no es necesario y por lo tanto es completamente urgente que dejamos de hacerlo porque no es necesario y es tan doloroso. Y en términos de cómo cuadrar estas 3 etapas en un retiro en lo cual estamos teniendo este enfoque explícito en compasión desde el inicio, es que como se dice en algunos textos y como Susantina Karmapa lo enfatiza muy claro, es que lo que nosotros estamos cultivando en las primeras 2 etapas, que normalmente se llama renuncia, y lo que estamos tratando de cultivar en la fase de compasión, son muy íntimamente conectados. Y ambas, para él y para ciertos textos, ambas son formas de compasión. Renuncia es compasión por uno mismo, en que no quiero que sufra, que yo sufra, ¿no? Ni quiero estar metida en ciclos de sufrimiento, ¿no? Y cuando tenemos renuncia,
auténtica y la combinamos con ecuanimidad. Después, cuando hemos cultivado esta renuncia como sincera y estable, profunda y sabia hacia nosotros mismos, cuando cambiamos el enfoque y tomamos otros como nuestros objetos, la sensación, realmente la actitud no cambia, sino que se humedece, ¿no?, con esta cualidad de compasión para otros. Y por lo tanto, este retiro yo estoy entendiendo como el cultivo de compasión para uno mismo y para otros, ¿no? Y esta es la manera en que vamos a ir cambiando este tema del Lamrim y lo del cultivo de compasión, que son completamente consistentes. Creo que en términos de la visión del trabajo que estaremos haciendo, creo que esto más o menos les da una idea a ustedes que están organizando esta experiencia para otros, pero también a lo mejor esta introducción, esta presentación del retiro puede ser de alguna utilidad para los que están pensando en asistir al retiro. Y también para los que estarán participando en el retiro a distancia, aún con una sola sesión al fin de día, pueden tener un repaso del camino en su totalidad, de manera más introspectiva y menos intelectual. Pero obviamente, especialmente en el camino budista, los retiros son el formato en que más fácilmente nos transformamos, nos ofrecemos la libertad de dejar por atrás, de cambiar patrones, pero con estas meditaciones analíticas, al simplemente sanar nuestras actitudes y nuestra manera de vernos a nosotros y a otros. Y por lo tanto, hacer el retiro de forma presencial, la idea es que va a ser un retiro intenso y por lo tanto más intensamente transformador. Gracias. Ojalá será de beneficio.